A finales de mayo de 1941, los buques de guerra más temidos del planeta convergieron en el corazón del Atlántico. Todos giraban alrededor de un solo objetivo, el orgullo de la Marina alemana, el Bismarck. Durante generaciones nos dijeron que su historia terminó allí, convertido en una masa silenciosa de acero hundida bajo kilómetros de agua negra, con sus secretos disueltos entre óxido y olvido. Pero antes de seguir, dime algo. ¿Te atreves a escuchar una versión distinta de esta historia? Si quieres descubrirla, quédate conmigo. Durante casi 8 décadas, nadie cuestionó ese relato. Se cartografiaron sus torretas destrozadas, se fotografiaron los restos esparcidos en el fondo marino, se lloró a más de 2000 marineros perdidos y se dio por cerrado el capítulo del acorazado más legendario de su tiempo. La historia parecía completa, definitiva, hasta que dejó de serlo. En el año 2024, un dron submarino de última generación descendió al abismo con una misión rutinaria y regresó con algo que nadie estaba preparado para explicar. Oculta en lo más profundo del casco, en el centro blindado del navío, apareció una cámara sellada que no figuraba en ningún plano original. Un compartimento que aún estaba cerrado, un compartimento que emitía calor, un compartimento que seguía enviando señales, intacto desde el año 1941. Y lo que verdaderamente heló la sangre de los investigadores fue lo que se filtraba lentamente a través de sus paredes. Un material que, sencillamente, no debería existir en esa época. El Bismarck había resistido ataques feroces, torpedos, proyectiles, fuego concentrado. Aún así, su estructura se mantuvo hasta el final, y cuando se hundió, pasó directamente al territorio de las leyendas. Pero cuando los sensores comenzaron a escuchar el agua que lo rodeaba, incluso los científicos más veteranos sintieron un escalofrío. El Bismarck ya no era solo un naufragio, algo seguía activo en su interior, oculto en la oscuridad. A 16.000 pies de profundidad, el océano Atlántico no es un lugar, es un vacío. La luz del sol desaparece mucho antes de llegar allí, devorada por una negrura absoluta que no ha cambiado en millones de años. La presión supera las 6.000 libras por pulgada cuadrada. Cualquier submarino convencional quedaría aplastado en segundos. El cuerpo humano no sobreviviría ni un instante. Es en ese entorno imposible donde descansa el Bismarck, más profundo que 2 veces el Mont Blanc apilado sobre sí mismo. Durante años, solo pudimos observarlo a través de imágenes borrosas y pequeñas ventanas metálicas, hasta que apareció el Prometheus 10, una máquina diseñada con un único propósito: ir donde ningún ser humano puede llegar. Equipado con sensores térmicos, escáneres multiespectrales y una inteligencia artificial capaz de decidir en la oscuridad total, descendió hacia el silencio absoluto para documentar el pecio y actualizar los registros históricos. Nadie imaginó que la historia respondería. Entonces, las alarmas comenzaron a parpadear. Los técnicos pensaron en un fallo, reiniciaron sistemas, verificaron datos, pero las lecturas no cambiaron. Una leve diferencia de temperatura con respecto al entorno. Allí abajo eso no es un error, es una imposibilidad. El metal sumergido en agua helada durante 80 años no genera calor. Las leyes físicas no lo permiten, y sin embargo, algo detrás de una pared blindada irradiaba energía hacia la nada. Cuando el dron se aproximó con cautela al punto exacto de la anomalía térmica, algo más llamó la atención del equipo en la superficie. Las placas de acero que rodeaban la fuente de calor no estaban simplemente corroídas por décadas de sal y presión, estaban deformadas. El blindaje, diseñado para resistir impactos directos de artillería, aparecía curvado hacia afuera, como si desde el interior algo hubiera estado empujando de forma constante contra el peso de todo el océano. Aquello no era colapso, era resistencia. Los ingenieros guardaron silencio mientras las cámaras se centraban en las uniones del compartimento sellado. Fue entonces cuando la incertidumbre se transformó en auténtico temor. A través de microfracturas casi invisibles, algo se filtraba lentamente al agua. No era óxido, no era combustible antiguo, era una película delgada, aceitosa, completamente transparente, que brillaba bajo la luz artificial del dron como si tuviera vida propia. En las profundidades, uno espera encontrar bacterias extremas, formaciones minerales, capas espesas de sedimentos acumulados durante décadas. Lo que nadie espera es una sustancia limpia, viscosa, con la apariencia de un lubricante industrial salido de un laboratorio que aún no existía cuando el Bismarck zarpó por última vez. La muestra fue recuperada con extremo cuidado y enviada a la superficie. Los análisis comenzaron de inmediato. Principio. Los científicos pensaron en una contaminación accidental, tal vez restos de aceite que habían mutado con el
del tiempo, pero el microscopio reveló algo completamente distinto. La sustancia era sintética. Su estructura mostraba polímeros complejos con una alta concentración de compuestos de silicona y litio. No era tecnología de la Segunda Guerra Mundial. Polímeros de ese nivel no existían en el año 1941. El comportamiento del material recordaba más a desarrollos modernos de la ingeniería aeroespacial. Un tipo de gel energético, estable, diseñado para proteger sistemas electrónicos de alto rendimiento o mecanismos de enfriamiento avanzados. Pero lo más inquietante surgió durante las pruebas de presión. Al simular las condiciones del fondo oceánico, el gel no se congeló ni se fracturó. Todo lo contrario, se volvió más espeso, más resistente, como si reaccionara al entorno reforzándose a sí mismo. Un ingeniero químico, tras varios minutos de silencio, lo describió con cautela como un fluido inteligente, una sustancia capaz de adaptarse para preservar lo que estuviera encerrado detrás de él. La presencia de litio abrió una puerta aún más oscura. El litio es fundamental para sistemas de almacenamiento de energía de alta densidad. Encontrarlo suspendido en un líquido que se filtraba desde un compartimento cálido sugería la existencia de una fuente de energía extremadamente avanzada para su época, algo muy distinto a las baterías rudimentarias de los años 40, algo que, pese al tiempo transcurrido, seguía activo. Aquella explicación resolvía el calor, explicaba el fluido, pero no preparó a nadie para lo que ocurrió después. 9 horas más tarde, durante una segunda inmersión, el Prometheus 10 dejó de observar y comenzó a escuchar. En el océano, el sonido lo es todo. Bajo el agua, una ballena puede comunicarse a cientos de kilómetros. Un submarino puede detectar una quetas, hélice a distancias imposibles, pero en el fondo abisal, lo normal no es la claridad, sino el caos. Crujidos tectónicos, sedimentos deslizándose lentamente, el eco distante del metal rindiéndose al lodo. Eso era lo que esperaban encontrar, no lo que ocurrió. Los sensores acústicos del Prometheus 10 registraron un pico repentino, una señal limpia, definida, artificial, un sonido rítmico que no pertenecía al entorno. Al principio, el equipo asumió un error, tal vez interferencias, quizá el dron estaba captando el reflejo de sus propios motores contra el casco del acorazado. Para descartar esa posibilidad, apagaron los propulsores. El dron quedó suspendido en completa quietud, flotando en una oscuridad absoluta. No había vibraciones, no había ruido mecánico, y aún así el sonido continuó. 3 pulsos cortos, 3 pulsos largos, 3 pulsos cortos, luego silencio. Exactamente 62 segundos después, la secuencia se repitió. En la sala de control, nadie habló durante varios segundos. No hacía falta. Todos reconocieron el patrón de inmediato. Es una señal que se aprende desde niño, que se ve en películas, que trasciende idiomas y fronteras. Es el llamado universal de auxilio, SOS. Pero los buques hundidos no piden ayuda. El Bismarck perdió su energía eléctrica antes de desaparecer bajo las olas. El agua salada destruyó cada sistema. Cualquier batería que hubiera quedado activa habría muerto en el año 1941. Y sin embargo, aquella señal era precisa, mecánica, repetida con una exactitud casi obsesiva. Provenía del interior del casco, detrás del compartimento sellado. Un historiador naval presente en la expedición recordó entonces una nota marginal en un antiguo manual operativo alemán. Sistemas de emergencia experimentales, dispositivos electromagnéticos programados para emitir pulsos de baja frecuencia y facilitar la localización de naves perdidas. Pero esos sistemas estaban diseñados para funcionar horas, días como mucho, no décadas, mucho menos 80 años. Y había otro detalle inquietante, el intervalo. 62 segundos no correspondían al protocolo estándar de auxilio. En ciertos códigos internos de la Marina alemana, el tiempo entre señales no solo indicaba socorro, sino estado, integridad, condición del cargamento. Para algunos investigadores, el mensaje no era ayuda, era otra cosa: compartimento sellado, contenido intacto. La pregunta se volvió inevitable. ¿Había sido el Prometheus 10 quien activó el sistema? Sus luces, su sonar, su presencia habían despertado algo que llevaba esperando en la oscuridad desde hacía 8 décadas. Tras 6 minutos y 4 repeticiones, la señal cesó. El silencio regresó, más denso que antes, como si el buque hubiera hablado y decidido callar. Si algo seguía funcionando allí dentro, protegido por un fluido imposible, generando calor y enviando mensajes, ¿qué estaba custodiando? ¿Y a quién? Cada persona a bordo de un navío militar está registrada. Cocineros, técnicos, artistas,
artilleros. El Bismarck zarpó con más de 2.200 hombres. Solo 114 sobrevivieron. Los nombres de los caídos están documentados, o eso se creía. Décadas después, una historiadora alemana llamada Clara Hennis detectó una anomalía al cruzar listas de tripulación con registros logísticos. 32 nombres aparecían en los informes de raciones y asignación de literas, pero no figuraban en los archivos navales oficiales. Eran nombres con acceso, con permisos, con funciones definidas, que no existían en ningún otro papel. Sus rastros conducían a empresas tecnológicas civiles dedicadas a sistemas eléctricos, comunicaciones avanzadas y radar experimental. Ingenieros, especialistas, no marineros. ¿Por qué estaban a bordo de un acorazado rumbo al combate? ¿Por qué desaparecieron de todos los registros, sin indemnizaciones, sin avisos a familias, sin memoriales? Se borraron en el momento exacto en que subieron al barco. El documento que Clara Hennis encontró estaba fechado en febrero de 1941 y nunca debió salir a la luz. No era un informe naval estándar, no llevaba insignias visibles ni firmas convencionales, solo una referencia interna y una orden directa. Hablaba de un destacamento técnico especial asignado al compartimento B. Operaban bajo protocolo de apagón total, sin registros externos, sin comunicación con el resto de la tripulación. Y lo más inquietante, no respondían al capitán del Bismarck, reportaban directamente a un mando técnico en Berlín que estaba por encima de la cadena naval. Era literalmente un barqui dentro del barco. Ese compartimento, protegido por capas de acero y aislado del resto del casco, no figuraba en los planos públicos. Allí trabajaban los 32 hombres que desaparecieron de la historia, ingenieros civiles custodiando algo tan sensible que ni siquiera el hundimiento del acorazado debía revelarlo. Algo diseñado para sobrevivir al combate, al océano y al tiempo. 3 millas bajo la superficie, el Bismarck sigue reposando en un lugar donde el frío debería apagar cualquier rastro de actividad. Y sin embargo, hay una cámara que permanece cálida en la oscuridad eterna. Un fluido artificial que no debió existir hasta medio siglo después. Un sistema que respondió cuando fue observado. Y una señal que habló en código tras 80 años de silencio absoluto. Los 32 hombres no murieron en batalla. No figuran entre los rescatados ni entre los caídos. Fueron sellados junto a aquello que protegían. Atrapados en una tumba blindada que nunca fue pensada como tumba, sino como custodia. Como si su misión no fuera sobrevivir, sino asegurar que nadie más accediera a lo que llevaban consigo. Tal vez el océano no sea un cementerio, sino una cámara acorazada. Tal vez algunos secretos no se destruyen, solo se esconden, donde nadie puede alcanzarlos. Y quizá la pregunta más perturbadora no sea qué hay dentro de ese compartimento sellado, sino si al encontrarlo hemos hecho lo correcto. Porque hay puertas que no están cerradas por accidente. Hay verdades que se entierran a propósito. Y hay barcos que, incluso en el fondo del mundo, se niegan a morir.